Gloria a Dios. Edificando hogares para Cristo. Edificando hogares para Cristo. Esta es una serie, mis queridos hermanos, que vamos a estar llevando a cabo en todas estas 4 semanas. Vamos a tratar temas familiares netamente. Temas en lo que se refiere a la instrucción a nuestros hijos. Temas acerca de nuestras esposas. Temas acerca de la cabeza del hogar, de los esposos. Y un tema netamente familiar, mis queridos hermanos. En esta noche vamos a traer, ¿sí?, a estudio y vamos a traer esta enseñanza que le hemos titulado Instruyendo a nuestros hijos. Instruyendo a nuestros hijos, hermanos. Vemos como la sociedad cada vez más va de mal en peor. Vemos como la sociedad está tan dada a la maldad, tan dada al que me importismo, mis queridos hermanos, y vemos como hay muchos jóvenes que están en muchos vicios, en el alcohol, en la droga, muchos jóvenes que están echando a perder sus vidas, mis queridos hermanos. Vemos como la sociedad está avanzando cada vez de mal en peor, mis queridos hermanos. Y es que ciertamente la palabra del Señor es bien clara y dice que la maldad irá aumentando, mis queridos hermanos. Pero aparte de esto, aparte de la sociedad, nosotros como padres también somos muy responsables de lo que es la guianza y lo que es la dirección de nuestros hijos. De cómo estamos instruyendo a nuestros hijos, mis queridos hermanos. Porque toda educación, toda instrucción sale y comienza a partir del hogar, a partir de los padres, mis queridos hermanos. No sé lo que usted esté haciendo o qué estamos haciendo, ¿sí?, como poseedores de esa herencia, dice la palabra del Señor, porque herencia de Jehová son ¿quién? Los hijos, mis queridos hermanos. No sé lo que usted esté haciendo con la herencia que Dios le ha dado, con la herencia que Dios ha depositado en sus manos, mis queridos hermanos. En esta noche vamos a hablar y a tratar de este tema. Amén, mis queridos hermanos. Así que lo invito a que usted pueda dejar a un lado toda distracción, pueda dejar a un lado su celular y darle este tiempo al Señor, mis queridos hermanos, porque va a ser un tiempo de edificación para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Lo invitamos a que vaya en su Biblia. Gloria a ti, Señor Padre amado, bendito Dios, al libro de Proverbios 22:6. Amén. Gloria a Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Mire, mi querido hermano, en esta noche vamos a estar hablando acerca de un hombre que fue una persona muy importante en el pueblo de Israel. Este hombre se llamaba Elí. Él era sacerdote y juez, alguien importante, mis queridos hermanos, del pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio 33:10 dice la palabra del Señor: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Mire, este hombre, Elí, sacerdote, dice que él fue el sucesor de Sansón. Amén, mis queridos hermanos. Y después de él vino el profeta Samuel. Entonces, miren, mis queridos hermanos, Elí, él era un sacerdote, él era un juez. Él procedía de una de las 12 tribus del pueblo de Israel, de la tribu de Leví, que eran los encargados de ¿qué? De ministrar al Señor en el altar. Amén, mis queridos hermanos. Imagínense, era una persona muy importante, una persona que era muy conocedora de Dios. Incluso dice la palabra del Señor que él tenía su carpa, dice, al lado del altar del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Era un hombre que indudablemente sabía de la palabra. Él enseñaba la palabra del Señor y a todo el pueblo de Israel. Era un hombre que estaba muy al tanto y en el conocimiento de lo que era el Señor, de lo que era Jehová. Amén, mis queridos hermanos. Pero mire, aún así este hombre, con el conocimiento que tenía de Dios, aún así él tenía una falla. Él tenía un error y lo que él estaba cometiendo era que no sabía administrar el primer ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En el libro de Génesis habla
La palabra de Dios que el Señor, de que Jehová, Él creó la familia. El primer ministerio que nos ha dado a todos los hombres es la familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Ese es el primer ministerio del cual nosotros tenemos que cuidar, mis queridos hermanos. Amén. Para nosotros poder llegar a servir al Señor, para poder nosotros ser esos obreros que está al servicio de Dios, también tenemos que ser ¿qué? Esos obreros que administran bien el ministerio que es nuestra familia, mi querido hermano. Este hombre estaba con mucho conocimiento del Señor, pero se había descuidado de sus hijos. Y mire, y es así que hay dos de los hijos de Elí, gloria a ti, Señor, aleluya, llamado Ofni y Fines. Mire lo que dice en el libro de 1 Samuel 1:3, gloria a ti, Señor. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mire, estos dos hijos de Elí también eran sacerdotes. Sí, recordemos que en los levitas, los encargados, los escogidos por el Señor, ¿para qué? Para ejercer el sacerdocio. Dice que esto se lo transmitían. Sí, era por herencia. Entonces Elí, como era el sacerdote, sus hijos también iban a tomar ¿qué? Esa herencia, y también eran sacerdotes. Dice que estos hombres, sí, también estaban sirviendo al Señor. Y ellos eran los sacerdotes que recibían las ofrendas, sí, que el pueblo presentaba para expiación delante de Dios. Y ahí es cuando en el libro de 1 Samuel, el capítulo 1, habla acerca, sí, de esta mujer, Ana, que anhelaba un hijo. Y este hijo llegó a ser más adelante el profeta Samuel, mis queridos hermanos. Entonces, mira, ahí aparecen ellos. Dice que ellos estaban recibiendo, sí, a todas las ofrendas que iban a dar y los sacrificios que iban a darle al Señor. Estos dos hombres, recuérdese, era Ofni y Fines. Pero estos hombres no eran buenos hombres delante de la presencia del Señor. Estos hijos de Elí no eran de lo que el Señor se agradaba, mis queridos hermanos. En el libro de 1 Samuel 2:12 lo invito a que usted pueda acompañarnos, sí, y pueda leer en esta noche junto a nosotros la palabra. 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Gloria a Dios. Mire, volvemos a recapitular. Elí era el sacerdote, era el juez del pueblo de Israel. Él tenía dos hijos, Ofni y Fines. Amén. Estos hombres no hacían lo bueno delante de Dios. Eran unos hombres pecadores, a pesar de que el padre, a pesar de que Elí era el sacerdote y juez de Israel, ellos no eran de buen testimonio. Ellos no eran buenos hijos, mis queridos hermanos. Elí tenía mucho conocimiento de Dios, pero había descuidado a sus hijos. Y en ese descuido estos hombres comienzan a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y comienzan a pecar delante de Dios. Y mira lo que dice, ¿no? En el versículo que acabamos de leer. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire, dos características de estos hombres era que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué significa la palabra impíos? Mire, mi querido hermano, dice carentes de piedad, y que va más allá de no creer en Dios, sino también es rechazarlo e irrespetarlo. Mire, en el hebreo, sí, estos hombres cuando dicen que eran hombres impíos, en el hebreo dice que eran hijos sin valor, significaba. Eran hombres que no tenían, sí, un respeto a Dios. Eran hombres que vivían apartados de Dios. Por eso dice que eran impíos, eran hombres sin piedad, que no tenían temor al Señor. En el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 4, en la versión de la Biblia actual, dice la palabra del Señor: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios,
todo su pensamiento es: no hay Dios. Oiga, ser un impío va mucho más allá de no creer en Dios. Ser un impío es no tener piedad, no tener compasión, rechazar en todo momento a Dios, contender siempre con Dios. Eso es ser impío, mi querido hermano. Y estos hombres, dice la palabra del Señor, que eran impíos. Y además de eso dice que no tenían un conocimiento de Dios. Pero hablamos no de un conocimiento de sabiduría, porque imagínense, el padre de ellos era Elí, un sacerdote que enseñaba acerca de la ley, acerca de Jehová. Entonces no era que ellos no tenían un conocimiento en sabiduría de Dios, sino que ellos no tenían un conocimiento en lo que se refiere a qué, a relación con Dios. Ellos no tenían una relación con Dios. A eso se refiere cuando dice la palabra que no tenían un conocimiento de Dios. Y es que muchas veces hay personas que pueden estar sirviendo a Dios. Hay personas que pueden estar obrando para Dios, pero no han conocido al Dios verdadero. Así como estos hombres eran sacerdotes, estos hombres presentaban los sacrificios, los holocaustos para Dios, pero aún así ellos no tenían un conocimiento de Dios, mi querido hermano. Y Elí se había descuidado por total en lo que es la instrucción de sus hijos. Mire lo que dice, gloria a ti, Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, mi querido hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es lo que muchas veces como padres nosotros fallamos. En no dar a conocer a Dios a nuestros hijos. Nosotros fallamos como padres muchas veces. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andarás por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, mi querido hermano. Y es que la palabra del Señor debe de estar siempre en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros dejamos a un lado enseñarles la palabra de Dios, dejamos a un lado enseñarles para que nuestros hijos conozcan a Dios, no tan solamente de una manera en conocimiento de sabiduría, sino en una relación con Dios, mis queridos hermanos. El error de Elí era que él no supo instruir en el conocimiento, en la relación con Dios. A lo mejor él se centró mucho en dar a conocer al Señor de una manera humanamente hablando. Y muchas veces nosotros cometemos esos errores. Pero lo que nosotros como padres tenemos que hacer es dar a conocer a Dios, pero en condición de relación. Cuando usted se relaciona con Dios, va a ser de más utilidad para cada una de nuestras vidas. Tenemos que dar a conocer a Dios a nuestros hijos, mis queridos hermanos. Y ese era el error que cometió Elí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, versículos 13 al 17. Amén. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote,
porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, el pecado de estos hombres, el pecado de los hijos de Eli, eran hombres impíos, hombres que no conocían a Dios, eran corruptos y violentos, mis queridos hermanos. Mire, ellos como sacerdotes, ¿sí? Tenían la autoridad de ¿qué? De poder ellos tomar, ¿sí? De las ofrendas que llevaban del holocausto, ¿sí? Que el pueblo llevaba delante del Señor. Ellos tenían la autoridad de poder tomar de esa carne que se quemaba, ¿sí? Y se cocinaba. Dice que normalmente ellos llevaban un garfio y todo lo que metieran en la olla y sacaran era para ellos. Pero estos hombres, sí, estos hijos de Eli, no hacían conforme a lo establecido, sino que querían hacer conforme a ellos más les convenía. Es por eso que ellos eran corruptos, todo veían a su conveniencia, mi querido hermano. Y dice que ellos a la fuerza, dice que querían tomar, incluso antes de que este sacrificio sea quemado, sea cocinado, ellos querían tomarlo. Y si la persona que llevaba esa ofrenda se oponía, dice que ellos lo arrebataban a la fuerza, mi querido hermano. Ellos no tenían ningún temor al Señor. Ellos no tenían ningún respeto a Dios, mi querido hermano. Y muchas veces nosotros como padres fallamos. Muchas veces nosotros no corregimos a nuestros hijos. Cuando ellos están haciendo algo malo, nosotros nos hacemos alcahuetes muchas veces y dejamos pasar por alto lo que ellos hacen, mis queridos hermanos. Mire lo que ocurrió con estos hijos de Elí. A lo mejor él no fue fuerte, no los disciplinó correctamente. Él a lo mejor por el amor que les tenía les dejó pasar por alto eso, pero mire cómo termina todo esto. Mire esos errores que muchas veces como padres nosotros cometemos. El no disciplinar a nuestros hijos, el no corregir a nuestros hijos, hacen que ellos vayan ¿a qué? A la destrucción, mis queridos hermanos. Tal vez digamos, no, pero es que está muy pequeño. O a lo mejor digamos, no, pero es que ya está adolescente y no le puedo llamar la atención porque se va a enojar. No, mi querido hermano, nosotros tenemos la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad de poder corregir a nuestros hijos, poder llamar la atención a nuestros hijos, poder castigarlo a nuestros hijos, mis queridos hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice la palabra del Señor: es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, mi querido hermano. Y es verdad, muchas veces cuando somos disciplinados, muchas veces cuando ponemos una disciplina, en ese momento no va a ser del agrado, mis queridos hermanos, pero va a traer su fruto. Vamos a tener como resultado hijos obedientes, en el temor de Dios. Hijos que van a ser respetuosos, no solamente con nosotros, sino con los de afuera, mi querido hermano. Y ese era el error de Elí como padre. Y es el error de muchas veces de nosotros, mis queridos hermanos. Y le digo de nosotros porque también incurrí en esos errores, mis queridos hermanos. Mire lo que acarreaba todo esto. Acarreaba la destrucción de nuestros hijos. Amén, mis queridos hermanos. Mire, eran hombres impíos, hombres que no conocían, que no tenían una relación con Dios, hombres que eran corruptos, que no respetaban al Señor. Imagínense ellos como sacerdotes, cómo van a ser de ejemplo al pueblo de Israel. ¿Cómo eran de ejemplo al pueblo de Israel, sino un mal ejemplo, mis queridos hermanos? Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Cuando no corregimos a nuestros hijos y nuestros hijos van afuera y ahí muchas veces nos hacen quedar mal. Pero no
fue culpa de ellos, es culpa de nosotros, porque no los disciplinamos, porque no los corregimos, porque no hay un orden en nuestras vidas y le decimos a nuestros hijos no. Nosotros como padres tenemos que decirle no a nuestros hijos cuando algo no les conviene, mis queridos hermanos. Pero muchas veces muchos padres, por ganarse a sus hijos, le dicen sí a todo. Sí a todo, mis queridos hermanos. Y ese es un error. Instruyamos bien a nuestros hijos. Instruyamos bien a nuestros hijos en el temor, en el amor, en el conocimiento, en el respeto, en primer lugar a Dios y a nosotros como padres y como familia. Amén. En el libro de Proverbios 13:24 dice la palabra del Señor: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es la palabra del Señor. Mire, se lo vuelvo a repetir, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, mi querido hermano. Y es una verdad, porque hay una edad donde usted puede corregir a sus hijos. Ya más adelante se hacen más rebeldes, se hace más difícil la corrección. No le estoy diciendo que sea imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero sí es más difícil, mi querido hermano. Lo importante es corregirlo a tiempo. Lo importante es corregirlo en una edad adecuada, mis queridos hermanos, para evitar muchas consecuencias y muchos errores que pueden acarrear todo esto. Amén. Estos hombres eran inmorales. Mire lo que dice el libro de Primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Eran inmorales. Amén. Mire lo que dice en el libro continuamos del versículo 23 al 25. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena forma la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice el último, ¿no? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto que hacerlos morir, mi querido hermano. Ellos no tenían ningún respeto a sus padres. En los versículos anteriores, el versículo 22, hablamos de que eran inmorales sexualmente hablando. Sí. Imagínense cómo el pueblo de Israel comenzó a ver a estos hombres y cuál habrá sido el concepto que ellos tenían con estos hombres. Dice que comenzaron a hablar acerca de todas las maldades que hacían este par de hijos, los hijos de Elí. Y a Elí llegó a sus oídos todo lo que ellos comentaban. Y mire que aún a pesar de eso, Elí nunca fue un hombre que tomó cartas en el asunto, sino que fue blando en su castigo, blando en su respuesta. Él lo que debía haber hecho él era haber quitado de todo servicio a sus hijos. Haberles quitado, sí, ese privilegio que Dios les había otorgado, pero él no lo hizo. Él siguió permitiendo que sus hijos siguieran pecando y siguieran haciendo maldad al Señor. Y esa es la consecuencia, mi querido hermano, de no saber instruir a nuestros hijos desde la niñez, desde corta edad. Es importante la instrucción que nosotros como padres podamos darle a nuestros hijos, mis queridos hermanos. Porque si no sabemos instruir a nuestros hijos ahora en la actualidad,
Es cuando vemos las consecuencias que estamos pagando nosotros como padres y también nuestros hijos, mis queridos hermanos. Ahí es cuando vemos a nuestros hijos que han tomado malos caminos, el camino de la drogadicción, el camino del alcoholismo, el camino del adulterio. ¿Por qué? Porque no hemos sabido ser esos padres que Dios quiere que seamos. Porque hemos dejado a un lado a Dios y hemos puesto las cosas del mundo y hemos preferido las cosas del mundo, y eso es lo que le hemos enseñado a nuestros hijos. Y a Dios lo hemos dejado a un lado, mi querido hermano. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estás instruyéndolo en la palabra del Señor? ¿Estás instruyéndolo en el conocimiento de Dios? ¿Estás instruyéndolo en la honra que como hijos tienen que dar a sus padres, mi querido hermano? Esas son las consecuencias, y ahí muchas veces nosotros nos comenzamos a quejar. Y comenzamos a echarle la culpa al Señor y comenzamos: Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Señor, ¿por qué a mi hijo le sucede tal cuestión? ¿Por qué mi hijo está descarrilado? ¿Por qué mi hijo va de mal en peor? Mi querido hermano, y es que el error del fracaso de nuestros hijos muchas veces es por culpa de nosotros, porque no lo hemos instruido en la palabra de Dios. Porque nos hemos empeñado o hemos estado enfocados en otras cosas y a nuestros hijos lo hemos dejado al último. Mire ahora en la actualidad cómo la tecnología está invadiendo la sociedad, está invadiendo a las familias, a los matrimonios, a nuestros hijos. Ahora ya nosotros, ya se nos es imposible darle un tiempo a nuestros hijos. Para nosotros más fácil es darle un celular y que se vaya a jugar el niño. Y nosotros poder seguir también distrayéndonos con lo que nos da el mundo y lo que nos ofrece el mundo. ¿Dónde está puesta tu mirada? Mi querido hermano, mira lo que le pasó a Elí. Él era un hombre que enseñaba la ley, que enseñaba acerca de Jehová. Él servía, él era juez y sacerdote, imagínense. Pero él se descuidó de su familia. Él se descuidó de sus hijos. Tal vez tú te estés descuidando de tus hijos y estés enfocándote más en un trabajo, estés enfocándote más en algún bienestar económico, y a tus hijos los has hecho a un lado. Mi querido hermano, instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios, mi querido hermano. Mire lo que dice: gloria a ti, Señor. Aleluya. Lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén, mis queridos hermanos. Honra significa respetar, darle amor, sí, a nuestros padres, respetarlos, darles amor, preocuparnos por ellos. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Y si nosotros no enseñamos eso, ¿cómo nosotros vamos a recibir de nuestros hijos eso? Y dice que estos hijos de Elí no lo respetaban al padre. Por más de que él les hablaba, ellos no le respetaban, ellos no le hacían caso, porque ya ellos no tenían el respeto hacia su padre, mi querido hermano. ¿Cuántos padres han perdido el respeto de sus hijos? ¿Cuántos padres han perdido el amor de sus hijos? ¿Por qué? Por actitudes, por cosas que han llevado o no han sabido llevar y enseñar a sus hijos. Han perdido el respeto, mis queridos hermanos. Gloria a ti, Señor. En el libro de Proverbios 15:5 dice la palabra del Señor: el necio menosprecia el consejo de su padre,
El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Estos hombres eran insensatos, no eran para nada prudentes, porque ellos menospreciaban el consejo de su padre. Mis queridos hermanos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Le estamos dedicando el tiempo que ellos necesitan y ellos merecen? ¿Cómo estamos llevando esa herencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que son nuestros hijos? ¿Cómo la estamos llevando? ¿Cómo estamos administrando esa herencia? ¿Cómo estamos guiando? ¿Cómo estamos guardando? ¿Cómo estamos cuidando esa herencia que Dios nos ha dado, mi querido hermano? Tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeño en la palabra del Señor. Mire, este hombre no supo administrar, no supo gobernar ese ministerio que el Señor le había entregado. Y él se olvidó. Y las consecuencias fueron estas. Usted más adelante puede leer que los hijos de él llegan a morir. Cuando fueron atacados el pueblo de Israel, dice que ahí se llevaron el arca y también ellos murieron. Y cuando le llevaron la noticia, más adelante usted puede leer en el capítulo 4, que al recibir Elí la noticia dice que él estaba sentado y que él se cayó y se desnucó y también murió, mis queridos hermanos. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Mire el video que estábamos viendo, un video muy hermoso. Y es que hay un secreto, mi querido hermano. Hay un secreto para nosotros poder instruir a nuestros hijos. Hay un secreto. ¿Sabe cuál es? Que seamos ejemplo. Que seamos ejemplo. ¿Me escuchó? No tan solamente darles a conocer de la palabra de Dios, no tan solamente llegar a conocer y que ellos tengan una relación con Dios, no tan solamente que ellos sean respetuosos y que honren a sus padres, no. Lo más importante es nosotros como padres ser ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo nosotros podemos llamarle la atención a nuestros hijos y decirle, no te vayas a tomar con tus amigos, pero si nosotros somos los primeros que damos la vuelta y nos vamos a tomar? ¿Qué autoridad nosotros tenemos delante de nuestros hijos? Tenemos que ser ejemplo nosotros para ellos, para que ellos vean reflejado, y nosotros tenemos que anhelar más el ser como Jesucristo, para que ellos puedan ver reflejado a Jesucristo en nuestras vidas, mis queridos hermanos. El ejemplo es la base importante en la instrucción de nuestros hijos. Sin un ejemplo no vale de nada, mis queridos hermanos. Nuestros hijos van a ir camino a la destrucción si no ponemos un ejemplo, si no instruimos bien a nuestros hijos. Amén, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Mire lo que dice en el libro de Romanos 8:35. Gloria a Dios, y con esto terminamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Mi querido hermano, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeño en el amor y el temor a Dios, ellos van a seguir avanzando por más de las pruebas que ellos tengan. Van a estar ahí. Van a estar ahí. Nada ni nadie los va a separar del amor de Cristo, porque ellos van a estar bien cimentados, van a estar bien instruidos en la roca que es Jesucristo, mi querido hermano. Pero si nosotros no les damos a conocer a nuestros hijos acerca de Dios, no les damos a conocer acerca de la relación que debe de haber con el Señor, nuestros hijos van a ir camino a la destrucción, nuestros hijos van a ir camino a la perdición, mi querido hermano. Salmo 127:3 dice la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué estás haciendo con la herencia que Dios te ha entregado? No sé cuántos matrimonios estén viendo en esta noche esta palabra, estén viendo este culto, estén escuchando esta prédica, mi querido hermano. Tal vez hayan personas solteras. Y amén, gloria a Dios, que pueden escuchar y poner en práctica esto que están escuchando, que es la palabra de Dios acerca de la instrucción de nuestros hijos. Tal vez estén solteros y Dios los esté preparando para que sean esos administradores, esos guías que Dios quiere que nosotros como padres seamos con nuestros hijos, mis queridos hermanos. A lo mejor hayan padres que digan, hermano, pero mi hijo ya está perdido. Hermano, mi hijo ya no me hace caso. Hermano y hermana querida, sea ejemplo. Comience a buscar más de Dios. Comience a comprometerse más con Dios. Entréguele al Señor sus hijos. Entrégueselos. Pero usted cambie su vida. Usted comience a buscar más de Dios. Que ellos puedan ver el cambio que hay en su vida. No sé cuántos de los padres que están viendo aquí en esta noche, este culto, esta prédica, quieran que sus hijos cambien su vida. Hermanos y hermanas, debemos de nosotros primero cambiar. Debemos de nosotros primero cambiar. Para que ellos puedan ver ese testimonio, ese ejemplo en nuestras vidas. Y a través de ese ejemplo ellos puedan venir a los caminos del Señor, mi querido hermano. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos instruyendo, mis queridos hermanos? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, no todo está perdido, mi querido hermano. En el libro de Eclesiastés dice la palabra del Señor que mientras tengamos vida hay esperanza. Y esa es la esperanza que el Señor nos ha dado. De poder aceptarlo a Él como nuestro Salvador. De poder que nuestros hijos acepten a Jesucristo como su Salvador, mi querido hermano. Pero esforcémonos más. Comprometámonos más con Dios. Busquemos más de Dios. En todo tiempo, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahí cerremos los ojitos para darle gracias a Dios.